Hola, vos sabés que como yo soy del Percho, soy medio italiano y hablo mucho con las manos, entonces me siento más cómodo con este formato así del video y no con el de antes, por eso lo torcí. Bueno, habíamos quedado recién en seguir hablando de legitimación. ¿Te acordás? Dijimos que la tradición no se sostiene a sí misma y que hace falta algo que legitime a la tradición. Vamos a dar dos ejemplos que además nos van a ser muy útiles porque gracias a estos ejemplos vamos a ver por qué hablamos de estructura de dominación. La palabra estructura significa que hay ciertas cosas que son constantes, que no dependen de la voluntad de los individuos, sino que tienen que ver con características que justamente son estructurales, ¿sí? Eh, no vamos a definir qué es estructura, eso ya lo hemos dicho, ya lo habrás leído, no me quiero meter en los líos que hay en torno a esto, pero vos ya sabés qué es una estructura. Si necesitas tenerlo más claro, bueno, podemos decir que una estructura es la relación más o menos estable entre las distintas partes componentes de un todo. Seguro ya lo sabías antes, pero a lo mejor ahora te dejo más tranquilo, más tranquila, decir, bueno, tengo una definición. Eh, Vamos entonces a ver qué pasa cuando la tradición no se sostiene a sí misma. Imaginemos dos ejemplos pueriles, dos ejemplos un poco tontos si querés, pero que son muy didácticos. En una parte del mundo y en una época allá lejos y hace tiempo, había una vez una chica que se llamaba Cunegunda y Cunegunda va a cumplir sus 13 años, entonces el papá y la mamá de Cunegunda le dicen, bueno, ya llegó el momento en que armemos toda tu fiesta con Ataulfo. Y entonces Cunegunda dice, no, pero yo no me voy a casar con Ataulfo. ¿Cómo no te vas a casar con Ataulfo? Si tus padres hemos decidido que vos tenés que casarte con Ataulfo. Pero resulta que Cunegunda dice, no, es que yo me enamoré de Novalis, yo me quiero casar con Novalis, no con Ataulfo. ¿Y por qué me tengo que casar con Ataulfo? Y entonces el papá le dice, bueno, te tenés que casar con Ataulfo porque es lo que corresponde, porque siempre se hizo así, porque es lo natural, porque cuando yo me casé con tu madre, tus abuelos habían decidido con quiénes nos casábamos, y cuando tus abuelos se casaron, tus bisabuelos lo habían decidido. Y entonces, ¿cómo se llamaba? Curegunda dice, no, yo no voy a hacer caso. Yo me enamoré de Novalis y no voy a respetar lo que ustedes dicen. Entonces el padre le dice, mira, vos te casás porque... Y la mamá lo toma del brazo del padre y le dice, vení para acá, yo conozco a mi hija mucho mejor que vos. Si nosotros simplemente la reprimimos, lo único que vamos a conseguir es que esta chica sea capaz de hacer cualquier cosa, hasta puede cortarle el pito al pobre Ataulfo y tenemos que declarar el matrimonio rato y qué hacemos. Y entonces el padre dice, ¿y entonces qué hacemos? Ah, no sé, vámonos a consultar al legitimador del lugar. Y se van. Y en otro lugar, distante y distinto, había otra vez un campesino que era un poco líder de su comunidad de campesinos. Y resulta que un día va el esbirro del señor del lugar a cobrar el diezmo. Y el campesino le dice, no, yo no le voy a pagar el diezmo. ¿Cómo que no? No, porque tuve una mala cosecha, porque yo no estoy dispuesto a que mis hijos pasen hambre y por lo tanto no le voy a pagar el diezmo. Y entonces el esbirro dice, ¿cómo que no me va a pagar? Este es lo que corresponde. ¿Y por qué? Y porque siempre se hizo así. Porque usted siempre le pagó al conde, su padre siempre le pagó al padre del conde, su abuelo al abuelo del conde. Y nuestro amigo dice, sí, pero yo no le voy a pagar. Y entonces el esbirro vuelve preocupado a el palacio y le dice al conde, mire señor, ¿qué nos recomienda que hagamos con este? Que le incendiemos la casa, y entonces el conde va a decir, no,
no porque este es medio dirigente, tiene liderazgo, tiene ascendente sobre los otros campesinos. Si llegamos a hacer eso, vamos a tener una rebelión como en tantos lugares de Europa está aconteciendo. No, 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 no. Bueno, de Europa no, en esa época no se decía Europa, pero como tantas comarcas vecinas se está diciendo, ahora me gusta más. Si pudiera editar este video lo haría, pero no vale la pena por esto solo. Bien, entonces la cuestión es que entonces el esbirro le dice al conde, y señor, entonces ¿qué quiere que hagamos? Y el conde dice, no sé, y vayamos a consultar con el legitimador. Y se van para otro lado a consultar a otro legitimador. ¿Qué van a decir los legitimadores en todos los casos? Recordemos el cuadro. Si la naturaleza es la que decide qué lugar ocupo en la sociedad, quién manda y quién obedece, qué es lo que está bien y lo que está mal, entonces yo voy a necesitar que sea la naturaleza lo que legitime esta norma, ya sea la norma que indica que la niña se tiene que casar con quien sus padres decidieron o la norma que indica que el campesino debe pagarle el diezmo a su señor. Ahora, claro, dijimos recién que la naturaleza como tal no existe cuando hablamos de conductas o de instituciones. Pues entonces lo que también decíamos es que lo que se viene haciendo de más tiempo es lo que asumimos como lo natural. Lo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, lo que se viene haciendo desde el inicio, lo que se viene haciendo incluso desde antes del propio inicio, lo que se viene haciendo desde el principio. ¿Se entiende esto? Tenemos que buscar algo que sea más antiguo que la antigüedad. Tenemos que irnos al principio, cuando empezó todo. Ahora, por eso la palabra principio significa al mismo tiempo inicio, pero significa también fundamento. Para nosotros no tiene prácticamente ningún sentido que yo diga, al inicio de este video hablamos de por qué estaba torciendo y que use la misma palabra al principio de este video, sea la misma palabra, ¿no? Para decir al inicio o al principio, sea la misma que si yo digo, yo tengo principios, pocos pero inconmovibles. ¿Se entiende? ¿Por qué uso la misma palabra? Pues uso la misma palabra para inicio o para fundamento, precisamente porque nos queda el recuerdo, ¿no?, de eso que para muchas sociedades en el principio está el inicio y en el inicio está el fundamento. ¿Se entiende la lógica de esto? Fíjense que en griego la palabra que indica esto de principio, fundamento, fuerza, poder es la palabra arge o arqué. De ahí viene que a las sociedades donde el principio y es al mismo tiempo el fundamento, las vamos a llamar arcaicas. No solamente arcaico significa antiguo, significa algo más fuerte, significa esta idea del inicio. Cuando nosotros usamos, por ejemplo, la palabra monarquía o anarquía, estamos hablando de arquía, arge, como en el sentido de poder. Ahora, cuando decimos arquitectura, estamos hablando de arge en el sentido de fundamento, ¿sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, de arqueología, estamos hablando de arge o arque como inicio. ¿Se entiende esta lógica? Bien, entonces estas sociedades nos remiten a un principio, a un inicio, y en el principio, en el inicio, está el mito. En el principio, en el inicio, habitan los dioses. En el principio, en el inicio, lo que va a dar fundamento a esto es aquello que nos va a religar con ese origen, es la religión. Por eso entonces en el cuadro ponemos que la T de tradición se sostiene sobre la R de religión. Vamos a ver más adelante qué pasa cuando irrumpe el capitalismo, cuando estas cosas ya no se sostienen. ¿Por qué? Porque una vez que irrumpe el capitalismo, la tradición deja de ser la fuente última de legitimación por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque el capitalismo implica novedad, implica
algo nuevo. ¿Se acuerdan lo que veíamos cuando hablábamos de la seguridad jurídica? Bien, el capitalismo no puede resolver situaciones actuales tal como se habían resuelto otras anteriores, porque estas actuales no encuentran precedentes como tales. Muchas veces ni siquiera análogos, hace falta algo nuevo. Pero hay algo más profundo todavía. Y es que por las razones que hemos visto, la tradición necesariamente se sostiene sobre la religión. Pero el capitalismo, el dinero, no tiene religión. Si un protestante y un católico comercian entre ellos y no se ponen de acuerdo, ¿a quién le van a pedir que medie entre ellos? ¿Le van a pedir al judío, al budista, al musulmán? No. Entonces, aquí la legitimación cambia. Vamos a ver enseguida cómo cambia y qué ocurre.